que tenemos, el programa, así que si están interesados, los dejo súper invitados a que nos hagan todas las consultas que quieran para que los podamos tener con nosotros este año. Ok, la charla va a tener 3 preguntas centrales, las cuales le hemos pedido a nuestros relatores que se enfoquen, pueden ser más en una o en otra, pero en general vamos a discutir ese tipo de temas, ¿no es cierto? Primero es cómo actualmente se está utilizando la tecnología basada en inteligencia artificial en el país, ojalá que veamos, ¿no es cierto?, ejemplos y cosas así. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos detectar en el país relacionadas con la inteligencia artificial? Y finalmente, ¿qué necesitamos para poder aprovechar bien esas oportunidades? ¿No es cierto? ¿Qué le falta quizás al país que podamos desarrollar para poder realmente tener un buen provecho de esta oportunidad? Y para dar un contexto, ¿no es cierto? Primero les quería contar que el gobierno está haciendo el esfuerzo, ¿no es cierto?, de desarrollar una política nacional de inteligencia artificial. Y les pongo aquí este extracto del contexto que está en el documento, lo pueden revisar ustedes aquí en este link, eh, donde ellos detectan diferentes oportunidades dentro del país. Primero, Chile como un polo mundial, como dice ahí, de ciencias de datos, o sea, que ojalá haya una infraestructura interesante en el país. Luego, un ecosistema de emprendimiento e innovación, que eso es súper interesante porque es un concepto súper global, ¿no es cierto? Eh, una revolución en tecnología inclusiva, que se supone, ¿no es cierto?, es incluyendo todos los niveles de las empresas. Estado digital, que ojalá, yo pongo ahí todas mis fichas, que ojalá fuera así, ¿no es cierto? Y talentos, ¿no es cierto?, generación de talentos que sean capaces de llevar esta revolución. Y para ponerles en contexto, ¿no es cierto?, que de verdad esto está sucediendo, les pongo esta noticia que salió hace un tiempo, ¿no es cierto?, anunciando de que Amazon Web Services estaba ya listo para instalarse en la zona sur, en Punta Arenas, y no va a ser nada más y nada menos que vecino de Elon Musk y su proyecto Starlink, donde van a poner aquí las cosas que necesita la infraestructura para los satélites. Obviamente Starlink va a tener muchas bases en Chile también, pero se está desarrollando, digamos, un polo tal cual la política, ¿no es cierto?, que se está proponiendo, propone, ¿no es cierto?, se está desarrollando el polo. Entonces la infraestructura yo creo que con el tiempo la vamos a tener. Y la pregunta es cómo estamos ahora, y quería mostrarles estos datos que encontré en esta plataforma que se lanzó hace, creo que son 3 semanas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología la lanzó. Es una plataforma que tiene todos los datos que maneja el gobierno acerca de innovación y desarrollo, ¿sí? Investigación y desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es este gráfico que muestra el gasto, ¿no es cierto?, en I+D de Chile en total, y vamos a ver que al menos en los años, ¿no es cierto?, 2016, 17 y 18, el gasto con referencia al PIB ha empezado a disminuir, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Porque si queremos transformarnos en un polo de innovación, eso no es algo que nos sirva mucho, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen las fuentes de los gastos? Y eso es interesante, ¿no es cierto? El Estado es el que está aportando más y ha estado creciendo, ¿no es cierto? Venía en una trayectoria creciente al menos hasta el 2018, y las empresas habían empezado a disminuir bastante desde el 2016. Por lo tanto, probablemente aquí hay algo que impulsar, ¿no es cierto? Que las empresas eh, gasten un poquito más en este tipo de iniciativas. Hay algunas iniciativas, algunos beneficios en términos de impuestos, pero al parecer no es suficiente, ¿sí? Aquí va a ser interesante cuando aparezca la próxima actualización para ver qué pasó con la pandemia. En una de eso ha cambiado también. Ahora, en términos de cuántas empresas deberíamos tener que innovar, porque no solo el dinero es importante, ¿no es cierto?, también tener como diversidad, estamos bastante bajos dentro de los países de la OCDE. Necesitamos incrementar la cantidad de empresas, pero ahora tenemos un 23,4% de empresas que están innovando en Chile y deberíamos tratar de apuntar a subir eso por lo menos a un 50% para que haya harta innovación, ¿no es cierto?, en nuestro mercado. Ahora, ¿cuáles son los sectores que están representados, ¿no es cierto?, estas empresas que tienen base científico-tecnológica? El más importante son software y tecnologías de la información, ¿sí?, que es, digamos, de esperarse. Después viene la salud, y luego agropecuario, minería, que son como los sectores, digamos, de desarrollo productivo que probablemente son los más grandes
en Chile, ¿no? O al menos los que están invirtiendo más en ese sentido. Por lo tanto, vemos que las tecnologías de la información, y aquí es donde probablemente se encuentra la IA pura, ¿no es cierto?, en desarrollo, tienen un rol predominante dentro de estas empresas. Y podemos ver entonces que muy probablemente el desarrollo de la inteligencia artificial lleva, digamos, la innovación, o probablemente tiene un gran componente dentro de esta innovación que se está produciendo. Ahora, en términos de cuánto personal tenemos, y aquí es donde quiero motivarlos, ¿no es cierto?, a seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial. Actualmente, investigadores en Chile tenemos 1 por cada 1000 habitantes, que con respecto a los países de la OCDE es un número bajísimo, ¿sí? Y deberíamos intentar incrementarlo. Entonces, somos bastante poco y necesitamos personal capacitado. Este no es el único número que dice eso, hay varios estudios internacionales que dicen que estamos al debe en profesionales en tecnología. Por lo tanto, necesitamos gente que se capacite en esta área. Y ahora la pregunta es, bueno, estos investigadores, ¿no es cierto?, ¿cómo realizan su labor? Y si es cierto que son pocos, en general estos investigadores están publicando bastante, son bastante productivos, lo cual es bastante interesante, porque Chile es prácticamente como un outlier en este gráfico. Vamos a ver qué pasa luego en la próxima actualización de los datos en la plataforma, pero por ahora, ¿no es cierto?, tenemos una productividad muy alta de los investigadores, por lo tanto son pocos, pero son bastante buenos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es llevar ese conocimiento de esas personas que ya están siendo bastante productivas científicamente a la industria, ¿sí? Y formar nuevas personas a través de esa transferencia, ¿no es cierto? Entonces, con ese contexto, ¿no es cierto?, los dejo invitados, ¿no es cierto?, a que se motiven, y le doy el paso a nuestro primer relator, que es Gonzalo Farías. Gracias, Leslie. Gracias. Voy a empezar a compartir entonces la pantalla, ¿vale? A ver, ustedes me dicen si se ve, por favor. Si se ve bien. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, perfecto. Gracias. Ya, súper, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como decía Leslie, Gonzalo Farías. Soy profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y participo del diplomado en Inteligencia Artificial que organiza la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de la Católica Valparaíso. Y hoy día les quiero comentar algunas aplicaciones, ¿ya? Un poquito en qué tipo de cosas nosotros hemos hecho. Me ha tocado participar en proyectos reales con la industria, un poco lo que comentaba Leslie, ¿cierto? ¿Cuál es el interés? Efectivamente ha subido bastante. Yo creo que con la pandemia pasa una cosa rara porque me da la sensación de que hay algún tipo de interés, obviamente, ¿cierto?, en automatizar muchos procesos, y ahí la inteligencia artificial calza perfecto. Pero por otro lado, obviamente está el tema económico, la incertidumbre, entonces la verdad es que va a ser interesante cuando se haga esa actualización. Creo que aquellas empresas que estaban en el proceso de automatizar muchos de sus procesos o de sus aplicaciones o sus desarrollos o sus etapas dentro de cierto lo que sería el llevar al cliente cierto su servicio, su producto, y que ya habían avanzado un poco en estos términos, creo que se vieron muy beneficiadas, ¿cierto?, con esta situación. Y otras van a ser obligadas probablemente, ¿cierto?, a que vayan y empiecen a integrar herramientas como las que vamos a comentar ahora o que veamos después en el diplomado, ¿ya? Vale, vamos un poquito avanzando. Obviamente esto está dentro del contexto de la inteligencia artificial, y creo que esta lámina refleja bien un poco la historia, porque mucha gente puede pensar de que la inteligencia artificial realmente es una cosa novedosa y de hace pocos años, de más o menos el 2010, 2012, 2015, y la verdad es que es un campo de la ciencia de la computación muy antiguo. Yo diría que puede ser que se fundó, por así decirlo, entre comillas, con una conferencia que hizo Alan Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial, respecto a una consulta que se hacía, y era si las máquinas podían pensar. Y esa conferencia fue en el año 47, o sea, fíjense, hace harto tiempo atrás, ¿ya? Y ahí se estaba, por así decirlo, ¿cierto?, preguntando gran matemático si es que
las máquinas realmente podían reproducir procesos inteligentes, ¿cierto? Podían pensar y podían actuar como seres humanos, ¿no? Y entonces los primeros desafíos que se enfrentaron, como se puede ver aquí también en la lámina, es que por ahí, digamos, al inicio de la inteligencia artificial fueron sobre todo juegos, ¿cierto? Juegos de mesa, las damas, el ajedrez, eran básicamente como el ser capaces, ¿cierto?, de vencer, por ejemplo, a un oponente humano en este tipo de juegos, podía demostrar que las máquinas podían pensar, ¿ya? Y esa fue como la motivación fundamental, diría yo, porque obviamente había limitaciones tecnológicas para hacer visión artificial, por ejemplo, temas de reconocimiento del habla. Entonces, se fueron por algo, digamos, que uno podía entender que había un proceso inteligente detrás, el cómo jugar ajedrez o dama, y que no requería tecnológicamente ningún desafío más que una máquina, ¿cierto?, que calculara un algoritmo, por ejemplo, ¿ya? A partir de los años 80 viene un florecimiento relacionado, diría yo, con el tema de las redes neuronales, un aspecto en donde hubo mucho interés porque las redes neuronales se demostró, creo que fue por ahí por el final de los 80, quizá en el 90, se demostró que matemáticamente una red neuronal podía aproximar cualquier tipo de función matemática, por muy enrevesada que fuera la función, la red neuronal era un aproximador universal, ¿ya? Y eso genial, porque en el fondo cualquier tipo de función que nosotros quisiéramos modelarla la podíamos hacer a través de las redes neuronales, ¿ya? Así que eso despertó mucho interés. Hubieron, digamos, siempre desafíos que fueron enfrentando, pero finalmente llegamos a un periodo por ahí por los años, diría yo, 2000 más o menos, en donde se dejaron de lado un poquito las redes neuronales porque aparecieron otras técnicas como máquinas de telesoporte, que mostraron ser mucho más eficientes, más rápidas, y que lograron resolver problemas que las redes neuronales no eran capaces de resolver. Básicamente porque la cantidad de parámetros que necesitábamos para, por ejemplo, hacer ese aproximador universal, sobre todo cuando teníamos muchos datos y la función era muy compleja, era una cantidad de parámetros enorme que con las máquinas que teníamos en ese momento no éramos capaces, no habían algoritmos eficientes de optimización tampoco en ese momento, y las estructuras de las redes neuronales que eran, implicaban un enorme número de parámetros, hacían que fuera poco eficiente el entrenamiento de ese tipo de algoritmos, ¿ya? Entonces, por eso por el año 2000 más o menos, florecieron otras técnicas asociadas más bien a, como les digo, máquinas de vectores soporte, ya que vinieron a suplir esas deficiencias que encontramos con las redes neuronales. Pero realmente el florecimiento, diría yo que hoy en día, porque estamos hablando de inteligencia artificial, porque sobrevino lo que se conoce como deep learning, ¿ya? Que básicamente es un revisitar lo que son las redes neuronales, volver a esos orígenes en donde teníamos ese aproximador universal, pero con estructuras diferentes de las redes, ¿ya? Estructuras especializadas, por ejemplo, en temas de visión, que abrió un mundo de posibilidades en términos de descubrir nuevas aplicaciones que hoy en día todavía nos maravillan y que yo, por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, nunca hubiese imaginado que se hubiesen podido hacer en tan corto tiempo, ¿ya? Entonces, realmente esto ha sido una revolución y es lo que nos tiene aquí interesados. Yo les voy a comentar acerca de algunas aplicaciones, lo voy a hacer un poco rápido para también no demorarme tanto para el resto de los colegas también, para que tengan un vistazo de todo lo que son, digamos, lo que les queremos transmitir hoy día. Y después si hay algún detalle, alguna duda que me quieran preguntar, me dicen simplemente, ¿vale? Aquí les voy a comentar una experiencia que tuvimos con Aplic. Jaime Ramírez, quien el siguiente relator, él trabajó en Aplic y nosotros nos conocimos base a esta solicitud que Aplic hizo en su momento. Aplic era una empresa o es una empresa de servicios, cierto proveedor minero, y estaba interesado en aplicar técnicas de inteligencia artificial en la minería, ya hace un par de años atrás incluso ya. Y uno de los primeros problemas que digamos que abordamos fue el tema de la detección de fallos o más bien de algún tipo de daño en las correas transportadoras, ¿ah? Las correas transportadoras son correas que normalmente están transportando material pesado digamos, en proceso, en faenas mineras, y en la medida que van cayendo rocas sobre estas correas, van generando daño. El problema es que cuando se va acumulando ese daño, esa correa se puede romper, y eso puede ser un peligro para la gente que circula a su alrededor, porque son rocas, como les decía, bastante grandes, pesadas, ¿cierto? Y puede generar problemas, obviamente, accidentes laborales
que Aplique en ese caso estaba súper interesada en tratar de evitar. Entonces la idea era detectar ese daño, clasificar en qué estado estaba la correa, y si tenía un daño muy, muy importante, antes de que se cortara, lanzar la alarma, ¿cierto? Y mandarla a reparar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa era básicamente la idea. Entonces, al principio nos pasaron un conjunto de imágenes y nos dijeron, bueno, aquí en estas zonas, no sé si se logra apreciar, pero en estas zonas hay un daño que se va acumulando, y sobre todo el daño más peligroso es cuando se acumula, digamos, horizontalmente, porque eso puede producir fácilmente una rajadura, digamos, de lo que es la correa, ¿ya? Y provocar un accidente. Entonces, la idea básicamente fue, el primer desafío fue construir una base de datos bastante grande, ahí en eso hizo unos prototipos, fue tomando imágenes, ¿cierto? Produciendo daños también, y luego una persona fue identificando esos daños y los fue etiquetando, ¿ya? Aquí aparece, por ejemplo, esta rejilla, ¿cierto? De una correa en donde fuimos dividiendo la correa en pequeñas zonas, en cuadrícula, y luego esas manchas que ven ustedes ahí son daños identificados por un experto, ¿ya? Un experto que se puso a mirar la imagen y dijo, oye, aquí hay un daño, entonces lo voy a identificar, ¿ya? Después de eso, cada una de esas rejillas en el fondo si contenía una proporción X, ¿cierto?, de píxeles que estaban asociados a un daño, entonces uno la podía considerar como la rejilla completa, como tuviese daño, ¿cierto? Y eso servía para entrenar un sistema para detectar rejillas con daño y sin daño. A uno podía ser más pequeña la rejilla o más grande, ¿cierto? Dependía de cuánto le interesaba, a qué nivel quería de resolución, por eso, si lo quería detectar esos daños. Y este fue un trabajo, obviamente, de prueba y error. Aquí hubo mucha optimización también para ver exactamente cuáles eran los tamaños ideales para detectar ese daño, pero básicamente este fue la forma en que abordamos este problema, ¿ya? Se dividieron, como les digo, ¿no es cierto?, imágenes, ¿cierto?, en pequeñas regiones o celdas, ¿cierto? Y cada una de las celdas se fue etiquetando si estaba dañada o no dañada, de acuerdo a lo que nos decía el experto, ¿ya? Finalmente uno tenía muestras positivas, muestras negativas, y eso en el fondo utilizando métodos o algoritmos de aprendizaje automático, supervisado en este caso, podía determinar si una región, ¿cierto? Una imagen en general, ¿cierto? Cuánto daño tenía. Entonces, la respuesta, por decirlo, la salida de ese algoritmo era básicamente estas rejillas, ¿cierto? Estas celdas si aparecen aquí en blanco es porque el algoritmo detectó que tienen un daño. Y por lo tanto, si sobre todo el daño está alineado, por así decirlo, puede ser un daño peligroso y habría que lanzar una alarma para que esa correa, esa porción de correa se recauche, se refaccione, ¿cierto? Para que no se produzca el corte de la correa, ¿no? Esto es una aplicación directa que más o menos nos tomó unos 4 meses, que Jaime aquí seguramente les puede dar más detalle de cómo siguió, pero yo estuve solamente en el proceso de diseño, digamos, del algoritmo, luego la implementación final ya la hizo Aplica. Otro sistema, otro entorno en el cual me tocó trabajar que creo que es interesante de comentar es Sodexo. Sodexo es una empresa, ustedes quizás la conocerán porque es la empresa, es cierto, que está asociada al tipo de cheque de restaurante, pero Sodexo también está a cargo de lo que es la entrega de la tarjeta Junaed a los estudiantes, a los que recibían el beneficio. Entonces nos pidió, creo que fue en el 2019, me parece, 2018 por ahí, nos pidió hacer el desarrollo de un sistema que lograse identificar o verificar más bien la identidad de una persona, ¿ya? Y la idea era la siguiente: antes de entregar la tarjeta Junaef al titular, la idea era que la persona que hacía la entrega de las tarjetas sacara una foto de la persona que recibía, ¿cierto?, esa tarjeta, le sacara una foto a la persona, al carnet, y se hiciera una especie de chequeo a través de un servicio web, digamos, ¿ya? Entonces, estas imágenes se enviaban a un servidor y el servidor chequeaba si, por ejemplo, el rostro, ¿cierto?, de la persona que aparecía en el carnet era el mismo rostro de la persona que estaba obteniéndose en la foto, ¿ya? Puede ser muy trivial digamos, el chequeo. Uno puede pensar, bueno, si está la persona ahí, ¿cierto?, ¿por qué no hace esa verificación? Pero justamente Sodexo vino a comentarnos que tenía este problema a la hora de entregar las tarjetas, porque había mucha gente o sea, que hacían que sacaran la foto, pero había muchas fotos que aparecían totalmente oscuras o el carnet no se veía bien, entonces tenían miedo, digamos, que se estuviese produciendo algún tipo de fraude. Entonces querían que esta verificación se hiciera de forma automática, ¿de acuerdo? Y otra cosa que además le agregamos y que nos pidió Sodexo también es que se hiciera el chequeo del root, porque ellos tenían registrado el root del beneficiario. Entonces,
uno aquí, como en el carnet aparece el root, ¿cierto? Podría verificarlo con las bases de datos, con los registros que tenía Sodexo, si es que el root coincidía también con el carnet que se estaba mostrando. Entonces había una doble verificación. Primero del rostro, el carnet versus la persona, ¿cierto? Y luego el root, si correspondía al beneficiario. ¿No? Se hicieron esos dos chequeos y este proyecto lo llevamos a cabo también en 3-4 meses. Aquí hay unos ejemplos de algunos casos, tapé ahí los ojos para resguardar un poquito la intimidad de las personas. Teníamos alrededor de, diría yo, unos 50.000 usuarios, ¿ya? Habían 50.000 fotos de las personas, 50.000 fotos del carnet, y por ejemplo hicimos aquí los chequeos cuando hicimos la comparación entre la foto del carnet y la foto de las personas. Y el sistema, por ejemplo, aquí tengo yo unos falsos positivos. Esta es la foto de la persona, ¿cierto? Esta es la foto del carnet o la cédula del carnet que el sistema reconoce como que hace el par, digamos, de la persona, y que obviamente este es un error en este caso, pero hay otros casos que era súper difícil, por ejemplo, súper difícil a vista al menos identificar que era erróneo. Unos, como tenía asociado también de esta cédula, teníamos asociado el carnet, sabíamos que estaba erróneo, ¿ya? Y sabíamos quién era la persona correcta. Entonces aquí podíamos chequear fácilmente si el sistema estaba funcionando bien o mal, ¿ya? Pero la verdad es que funcionó bastante bien esta parte de verificación de rostros del carnet versus la foto de la persona. Y el otro elemento que chequeamos también fue la parte del root. Fíjense que el root también aparece en el carnet, entonces podemos hacer ese chequeo. Obviamente hay un proceso de reconocimiento de caracteres ópticos, un OCR. En algunos casos se ve bien, como este de acá, por ejemplo, pero había otros casos que era mucho más complicado porque la persona que sacaba la foto quizás no sacaba la mejor de las fotos, salía un poco borrosa, un poco rotada la imagen, etcétera. Entonces, a veces el sistema no detectaba correctamente los caracteres de ese root que aparecen en el carnet, y entonces teníamos un cierto umbral de cuántos dígitos podíamos reconocer y estar contentos, conformes, digamos, de que la verificación era correcta. Teníamos un límite de 3 dígitos y si solamente eran 3 los dígitos en los cuales teníamos duda y todo el resto estaba bien, entonces dábamos por bueno, digamos, lo que era la verificación a nivel de root, ¿no? Este es un proyecto, como les digo, que más o menos nos tomó también unos 4 o 5 meses. Este otro proyecto en el cual también trabajamos es un proyecto de Komatsu. Komatsu nos pidió hacer lo que era un pronosticador de consumo de combustible. Komatsu tiene, ustedes sabrán, estos camiones Tolva, ¿cierto? Y lo genial es que están todos, o hay un montón de sensores que están siendo medidos en línea, ¿ya? Y entonces podemos usar toda esa información para ver el estado de los camiones, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nos pidió Komatsu entonces hacer ese pronóstico de combustible. Tenían ellos más o menos la idea de cuáles eran las variables que influían en ese consumo, pero había muchos temas asociados, por ejemplo, que uno desconocía, el tema de las rutas, obviamente que eso impacta, ¿cierto?, en el consumo. Esto está en 2 dimensiones, pero hay que pensar que las faenas mineras, ¿cierto?, están en terrenos abiertos, hay altura, ¿cierto?, no es todo plano, entonces obviamente eso también influye. Uno de los primeros desafíos, aquí podemos ver algunos ejemplos de recorridos de camiones. Aquí se supone que va un camión desde un lugar, ¿cierto?, a buscar aquí a cargarse primero y después va de vuelta, si logran ver un poquito, va de vuelta, ¿cierto?, hacia el lugar en donde va a depositar la carga, ¿vale? Entonces, esos recorridos eran muchos recorridos. Uno siempre pensaría que en una faena minera está bien estipulado cuál es la carga y la descarga, pero realmente en una mina, digamos, hay muchas zonas de carga y muchas zonas de descarga. Entonces, un primer desafío era identificar exactamente un número importante de recorridos similares para poder hacer el análisis del modelo de consumo de combustible, ¿ya? Llegamos a una situación en donde en algunos casos teníamos, por ejemplo, 20, ¿cierto?, recorridos similares, una misma ruta, por así decirlo, donde teníamos aquí puntos de descarga y puntos de carga, ¿ya? Las variables que obteníamos en estos camiones eran de este estilo, más o menos. Aquí se puede ver cómo se está cargando el camión, porque no sé si se logran apreciar, hay unos saltos. Estos son la presión que hay en la parte posterior del camión Tolva, y cómo se van cargando. A la medida que se van cargando, digamos, van aumentando esa presión. Entonces, fácilmente se puede ver aquí, además, cuando se descarga, ¿no? Esto toda la parte de transporte, por ejemplo, del camión que va desde el punto de carga, que sería desde aquí, ¿cierto? Cuando llega aquí, termina de cargarse, transporta, ¿cierto? Y llega al punto de descarga en donde se ve claramente que aquí se nivela nuevamente o deja de haber presión en ese sensor, en ese camión, ¿ya? Entonces, con estas variables trabajamos y la idea era utilizar estas variables para ver, ¿cierto?, cómo construir un modelo. El modelo lo podemos ver aquí en términos de
cuál era digamos, su potencial de pronóstico. Podemos ver un ajuste bastante bueno. Nosotros llegamos creo yo, a muy buenos ajustes en términos de pocas variables. Asumimos que el modelo lo podíamos construir como una combinación lineal de varias variables con unos pesos a determinar. Eso lo aplicamos, hay técnicas de redes neuronales para hacer aproximaciones u otras también. Y la verdad es que los modelos que obtuvimos fueron bastante sencillos y con un bajo error. Esta otra aplicación que también hemos estado trabajando ahora último, yo creo que es súper interesante, una aplicación en donde básicamente lo que hacen es que sobre imágenes de video se interponen o se calculan más bien lo que se denominan los esqueletos. Si se fijan, se determinan lo que son las articulaciones de la persona. Esto se hace hay algoritmos ya especializados que te entregan este esqueleto, y uno a partir de ese esqueleto puede identificar lo que sería o reconocer lo que sería la acción que está realizando la persona. Por ejemplo, si se cae, ¿ya? Esto podría ser muy útil para detectar cuando una persona, por ejemplo, se cae, ¿ya? Estos algoritmos funcionan bastante bien, no solamente con una persona. Si se fijan, puede identificar a varias personas al mismo tiempo. Y es genial en ese sentido porque nos permite incluso detectar cierto comportamiento de grupo, ¿ya? Nosotros usamos una base de datos que era gratuita en internet y trabajamos sobre ella. Hicimos unos análisis de estas imágenes, ¿cierto? Utilizando este algoritmo que nos permitía obtener este esqueleto, ¿cierto? Y en base a eso hicimos reconocimiento de actividades alcanzando tasas muy, muy altas, cerca del 98-99% de acierto en términos de las actividades que realizaban las personas: caerse, saltar, por ejemplo, sentarse, acostarse, etc. Esta otra aplicación que también me parece interesante porque es una aplicación súper reciente, de hecho un desafío que se lanzó creo que por ahí por el mes de enero, febrero, y la idea básicamente la planteó la Superintendencia de Mercado Financiero, y ellos están interesados en que de alguna manera atender de forma automática los reclamos que hacen los usuarios de cualquier entidad financiera, ya sea un seguro, una compañía de seguro, un banco. Son reclamos que llegan de este estilo, textuales, digamos, ¿cierto? Y la idea era procesarlo de alguna forma automáticamente para saber si, por ejemplo, un producto correspondía a un banco, qué banco era, o era un reclamo sobre un seguro, qué compañía de seguro era, qué producto era, etc. ¿Ya? Fue lanzado como les digo, aquí está la fecha, el 8 de febrero. Hasta el 8 de febrero se recibían las postulaciones. Y se los cuento porque me tocó revisar las postulaciones. Hubo una postulación que me tuve que desligar, no la pude revisar porque conocía a la persona, y de hecho esa persona participó en este diplomado, en el diplomado de inteligencia artificial. Por eso creo que es interesante comentarlo, porque en el diplomado vemos herramientas que luego pueden servirnos incluso para participar en este tipo de cuestiones, ¿ya? De hecho, esta persona se lo adjudicó, me mandó un mensaje hace unas 3-4 semanas atrás de que se había adjudicado el concurso. Hay otras aplicaciones también muy interesantes, muy asociadas a lo que es el uso de inteligencia artificial. Apareció hace un par de años atrás una recopilación en The Economist acerca de una gran cantidad de aplicaciones. Unas muy interesantes, por ejemplo, son aplicaciones orientadas, por ejemplo, a entregar crédito a personas solamente con entrevista automatizada, en donde se utiliza la imagen de la persona o el video, ¿cierto?, la cámara que se captura a través del teléfono, para ver si la persona tiene intención de devolver, por ejemplo, un crédito. Son pequeñas, se basan digamos, en utilizar pequeñas expresiones faciales, ¿cierto?, de las personas para saber si es que la persona está mintiendo, realmente tiene voluntad de devolver el crédito. Son cosas que se están hoy en día ya aplicando, y que hay empresas que están interesadas en aplicarlo y que digamos, confían en que los algoritmos funcionan bien. La verdad es que hay muchos algoritmos asociados al uso de inteligencia artificial que incluso un poquito se van o se escapan quizás de lo que uno podría pensar. Hay una que me pareció muy curiosa, que es la que estamos viendo aquí, que es un algoritmo que está orientado a hacer contratación de personas de forma automatizada. Simplemente te graban, ¿cierto? Tú tienes que ir respondiendo preguntas, y en base a tu respuesta te evalúan y ven si es que está apto para el trabajo, ¿no? Esto piénsenlo, que puede ser muy útil cuando sean contrataciones de muchas personas, ¿cierto? Supongamos tenemos 100 candidatos, hay que hacer la evaluación, la entrevista. Entonces, para hacer un filtro, a lo mejor para quedarnos con 20, se pueden ocupar estos servicios que hoy en día ya están disponibles. Eso es todo lo que quería comentar, Leslie. Creo que lo puedo dejar hasta aquí, y ya le doy el pase a Jaime para que continúe con la charla. Gracias, Gonzalo. Jaime.
todo tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Me voy a compartir. Me robaste algunos temas, Gonzalo, o sea, pero voy a tratar de contar la historia siguiente, ¿ya? Sorry, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, se está viendo. Ya, perfecto. Ya, bueno, traté de usar un poco el formato, pero después como que me perdí un poco, así que voy a ir cambiando de formato. Lo primero, para presentarme, yo soy ingeniero civil electrónico, mi nombre es Jaime Ramírez. Como dijo Leslie al principio, yo soy el jefe de la unidad de transferencia tecnológica del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Federico Santa María. Este es un centro basal, voy a hablar un poquito después de él, pero es un centro para hacer transferencia tecnológica y proyectos de I+D. Y además también soy socio fundador de Novel Code. No es una empresa muy grande y nos llevamos mucho tiempo, estamos recién partiendo, si bien yo tengo harta experiencia y 15 años de experiencia en temas de procesamiento de imágenes, algoritmos, inteligencia artificial y transferencia tecnológica también ahora. Esta empresa la cual fundamos con unos socios es bien reciente. Y todo el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, lo que presentó Gonzalo, es algo que nosotros integramos como parte de nuestra oferta. Voy a hablar un poquitito del centro, solo para que me conozcan en el contexto en que estoy hablando de estas cosas. El Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica es un centro basal que es financiado por ANID, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, y agrupa investigadores de varias universidades, y está dedicado a la transferencia tecnológica y la ejecución de proyectos de I+D. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia quizás con algún otro centro de investigación? Que ahí, además del grupo de investigadores que trabaja, como los académicos, como Gonzalo, por ejemplo, que son académicos, yo no soy académico en la universidad, yo soy parte del staff del centro, que son un grupo de ingenieros con experiencia en la industria, en la cual nuestra misión es atraer proyectos de empresas y desafíos que existan, digamos, fuera de las puertas de la universidad, y en los cuales se pueden resolver con capacidades combinadas, ya sea capacidades de ingeniería y capacidades de investigación. O sea, ahí hemos desarrollado en los 7 años de proyecto, o sea, 7 años de centro basal, cercano a los 90 o 100 proyectos con la industria. Así que ese es un poco el contexto. Mi rol particular en este centro es la transferencia tecnológica. Me preocupo lo que es propiedad intelectual, patentamiento, y el contacto con la industria, o sea, la cartera de clientes, la oferta de valor del centro. Estamos ubicados ahí en la Santa María, en el Cerro Placeres, si bien no hemos podido ir hace rato ya, pero ahí estamos ubicados. Por otro lado, yo tengo una empresa fundada, como les dije, con unos socios que nos conocimos del tiempo de Aplic, ahí les voy a contar un poco más, y está dedicada específicamente al procesamiento de imágenes. Y es lo que nosotros hacemos, procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, que eso es algo que se relaciona mucho con procesamiento de imágenes, ¿cierto? Una de las aplicaciones principales de la inteligencia artificial, o el insumo principal para un algoritmo de inteligencia artificial, son imágenes, y también hacemos lo que es Big Data, o sea, procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y ahí están nuestras capacidades. Entonces, en eso nos hemos desenvuelto en los últimos años también. Trabajo paralelamente en ambos frentes, no ha sido algo fácil, pero se puede. Entonces yo quería aquí hablarle, es el mismo proyecto, yo quise hacer como una transición, y qué bueno que Gonzalo hizo como la introducción respecto a lo que es Machine Learning, de lo que es Deep Learning, porque si bien este es un proyecto relativamente reciente, lo hemos resuelto, y de hecho aquí en este proyecto fue donde yo conocí a Gonzalo, lo resolvimos con técnicas de Machine Learning, ¿ya? Y este fue hace unos años atrás ya, y lo hemos ido mejorando en el tiempo. Ahí yo marqué en la derecha, se ve una imagen donde hay un daño específico de la correa, le hice un poco más de zoom que lo que mostró Gonzalo, así que quizás se aprecie mucho mejor, y se ve el daño marcado, o sea, lo que detecta este algoritmo que explicó súper bien Gonzalo. La ventaja o la diferencia que hay ahora es que hay mucho más capacidades de cómputo, por lo tanto, la rejilla que explicó se hace mucho más fina, por lo tanto podemos caracterizar daños de acuerdo a su gravedad. Eso es una de las cosas que hemos trabajado últimamente.
Lo otro que hemos estado trabajando harto tiene que ver con comparar partes de la correa, o la misma parte de la correa en varias vueltas consecutivas, ¿cierto? Porque una cosa es detectar cuando se corta la correa, como dice Gonzalo en su presentación, pero también es cómo se va desgastando la correa en lugares específicos. O sea, ese agujero o esa rajadura que yo veo ahí va creciendo en el tiempo, se va haciendo más grave o se mantiene estable. Entonces eso es lo que nosotros nos permite planificar el mantenimiento de la correa. Porque si bien tiene valor detectar el corte de la correa inmediato, sobre todo por temas de seguridad y para no perder carga, ¿cierto? Lo que tiene valor, o lo que más allá tiene valor, es poder decir cuándo o cuántos días le quedan a la correa para funcionar correctamente. Entonces ahí es donde está el gran valor. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, ahí yo puse también una imagen para que se hagan la idea de qué es lo que está haciendo el sistema. El sistema es un iluminador y una cámara que está en una ubicación particular. Estoy simplificando lo que es un iluminador y una cámara. En una minería esto es bien difícil de instalar, digamos. No quiero menospreciar a la gente que hace el tema más de montaje, sobre todo porque es un instrumento de medición que está montado en la correa, pero eso está observando en una zona donde no tiene carga. Y eso es lo importante, porque estoy viendo la superficie de la correa. Este sistema, entonces, nosotros trabajamos en el diseño, también en la implementación de los algoritmos, también estuvimos en su momento en los montajes, en el desarrollo de inteligencia artificial, y ahora estamos trabajando en lo que les dije, en comparar una vuelta con la siguiente o varias vueltas, y también en lo que es desplegar esa información. Esto generó una patente y todavía está en ejecución, o sea, hay al menos unas 5 instalaciones de este sistema actualmente operando. Y aquí yo quise poner otro ejemplo, que es algo también en la minería. Nosotros como Novel Code hacemos servicios para proveedores mineros, donde estamos trabajando y este es Deep Learning. Si bien es algo relativamente estándar que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que los algoritmos de Deep Learning aprenden y detectan personas, es como algo que uno incluso lo está viendo ahora a la entrada de los malls, cuando uno lo detecta, le detectan el rostro, le mide la temperatura, ¿cierto? Sin embargo, el desafío es llevarlo al ambiente industrial y darle una confiabilidad suficiente. ¿Cuál es el desafío acá? Es detener automáticamente un proceso cuando se detecta una persona que está ubicada en un lugar donde no tiene que estar. Y eso es algo que para la minería es muy peligroso. Tiene que generar alarma y detener los procesos. Los accidentes se pagan caro en la minería, no solo por el tema de la persona, que eso es lo más importante, digamos, que en las grandes máquinas mineras no es como un accidente que uno se va a cortar un dedo. O sea, hay un accidente generalmente implica daño grave a la persona, y también para la detección de procesos. O sea, el proceso, y a veces la planta completa se detiene por un accidente. Otros temas que estoy trabajando, esos son temas industriales, y aquí también quiero hacer un poco la diferencia y la clasificación. Son temas industriales en los cuales la necesidad viene de la minería, ¿cierto? O del proceso industrial, y se resuelve con algoritmos de inteligencia artificial. Pero tenemos otro lado, digamos, en el cual las empresas, o sea, como por ejemplo nosotros como Novel Code, invertimos en desarrollos que van a tener un potencial futuro de aplicación. Y aquí estamos involucrados en un proyecto apoyando también en la Universidad, en la Federico Santa María, un proyecto FONDEF que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada a los sensores de fibra óptica. Yo no sé si algunos de ustedes saben que la fibra óptica se puede utilizar, además de comunicar datos, también como un sensor. La fibra como que se comporta distinto cuando está sometida, por ejemplo, a estrés mecánico o a temperaturas o, por ejemplo, a vibraciones. Por lo tanto, el proyecto en el cual estamos trabajando y hemos tenido bastantes resultados es cómo convertir la red de fibra óptica nacional en sensores. ¿Y aplicado a qué? A algo que es muy atingente a nosotros, digamos, como país, aplicado a la detección de sismos. Entonces, la idea es convertir toda esta red de fibra óptica nacional en una, como podría decirlo, en una columna vertebral de sensores que estén monitoreando los sismos, ¿cierto? Hemos estado trabajando aquí con el
Centro Sismológico Nacional, tenemos contactos con el CHOA y con varias empresas. Aquí tenemos Reuna, que es un proveedor que está trabajando con nosotros, tiene fibra óptica instalada en la red universitaria nacional. Estamos colaborando con universidades de afuera, por ejemplo, la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de los algoritmos, y Aragon Photonics es una empresa que nos facilita el hardware. Y todo esto está orientado a generar una alarma predictiva que nos permita tener un cierto nivel de anticipación en los temblores, digamos, en los terremotos o en las cosas que pueden causar daño. Si se ven ahí, yo quiero explicar un poquitito esta imagen que está acá. Yo no tengo muchas ecuaciones, no quiero profundizar tampoco en los algoritmos, bueno, sobre todo también porque aquí tenemos que proteger la propiedad intelectual, ¿cierto? Estas son cosas que uno está desarrollando y trabajando. Pero, por ejemplo, aquí uno puede ver que la fibra óptica se transforma en un montón de, por así decirlo, acelerómetros puestos en serie a lo largo de la fibra. Y puedes tener hasta cada 5 metros sensores. Por lo tanto, si uno lo compara con la red actual de sismógrafos, que en el mejor de los casos están separados 80 kilómetros, nosotros podemos tener sensores cada 5 metros. Y eso es un cambio de paradigma de cómo medir los temblores. ¿Cuál es la gracia que tiene hacer eso, por ejemplo? Nosotros podemos ya medir propagación de las ondas sísmicas, podemos medir la velocidad, los lugares donde va a llegar primero o después. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la distancia versus tiempo, por lo tanto podemos determinar cuál es la separación en términos de tiempo de la P y la S y predecir hacia dónde va a ir, o cuánto tiempo le queda en otro lugar, porque estamos viendo el avance de la señal sísmica, por así decirlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, bueno, con imágenes, ¿cierto? Que es lo que como Novel Code hacemos. Bueno, esa es una foto de un terremoto. Ahí tenemos, así se ve en una fibra, estos son 40 kilómetros de fibra óptica, este no es Chile, digamos, este es un país europeo, me parece que es Francia, donde los terremotos no son muy grandes. Aquí tenemos más oportunidades, pero aquí se puede hacer procesamiento de imágenes, machine learning, con la información es bastante. Esta imagen la tuve que reducir, digamos, imagínense, son 37 kilómetros medidos cada 10 metros, por lo tanto son 37.000 puntos, probablemente, y en el otro eje el tiempo. Y aquí vemos cómo en ciertas zonas, por ejemplo, el efecto del terremoto es mayor que en otras zonas. Eso tiene que ver probablemente con la calidad del terreno, o también tiene que ver con qué tan cerca estamos, por ejemplo, de la fuente. Y esta pendiente que se ve acá es la diferencia en tiempo. Por lo tanto, si yo tengo un sensado inicial y yo puedo reconocer que es un temblor de gran magnitud, puedo avisarle a las personas que están 40 kilómetros que tienen 30 segundos, por ejemplo, para anticiparse, o hasta 2 minutos hemos observado que se puede anticipar. Entonces, las ventajas que tienen estos son gigantes, y en esto es lo que hemos estado trabajando. Esto es en ciencia aplicada, pero de todas formas ya tiene aplicaciones directas. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, tenemos un incremento gigante en la cantidad de sensores, podemos conectarlo a toda la red y esa es la parte de la investigación. Nosotros queremos usar esta tecnología en red instalada de fibra óptica que se usa para comunicaciones. Entonces el gran objetivo es llegar a las casas con el sensado de la vibración en fibra óptica. Por lo tanto, tendríamos sismógrafos en todas las calles, por ejemplo, o en todos los lugares donde pase fibra óptica. La información, hasta donde nosotros no somos sismólogos, estamos recién incluyendo sismólogos en el equipo. Nosotros somos más del computer science y mis colaboradores de la universidad son del área de hardware, digamos, de la instrumentación que se utiliza en fibra óptica, pero hasta donde nosotros sabemos y hemos conversado, es compatible con la información que actualmente se utiliza para medir, por ejemplo, terremotos, y nos queremos convertir en el futuro, ojalá lo más cercano posible, en una fuente de datos adicional, por ejemplo, para el Centro Sismológico Nacional o para el CHOA para tomar acciones. Esto es completamente aplicable, por ejemplo, a
no sé si lo tenía por acá, pero gran parte de los cables son submarinos, por lo tanto, la aplicación es directa. De hecho, es bastante más sencillo, porque tenemos mucho menos interferencia, hay mucho menos vibración. Ahora, la vibración, por ejemplo, podría ser aplicada para detectar otro tipo de cosas, calidad del terreno, incluso efectos posteriores del terremoto. Así que yo, potencial, traté de contestar un poco las preguntas, ¿no? de que nos hicieron inicialmente. Yo les quise mostrar un poco la experiencia que he tenido desde como de la academia hacia la empresa y de la empresa hacia la investigación, por así decirlo. Yo siempre he estado involucrado de manera bien cercana en lo que es ambos mundos. De hecho, la compatibilidad de mis trabajos me lo permite. ¿Qué cosas yo veo como potencial de la inteligencia artificial, por lo menos en mi área, que impulsó el alcance de la visión artificial, pero de manera significativa? O sea, tenemos una cantidad de aplicaciones enorme ahora y la precisión lograda es mucho mayor. Yo incluso lo comparo con la precisión que estamos logrando en las mismas correas transportadoras. La precisión es mucho mayor gracias a la inteligencia artificial. Podemos aplicar nuevos algoritmos. Ahora, hay otro tema importante. Hay un gran incremento en el número y la calidad de las cámaras que existen, ¿cierto? Ahora cada uno de nosotros tiene una cámara en su celular. Probablemente hay cámaras de seguridad que son muy buenas comparadas con las que uno veía antiguamente, donde ya se pueden hacer procesamiento de imágenes. Antes, yo por experiencia les digo, antes en las cámaras de seguridad era imposible. Las cámaras de seguridad tenían 640 por 480, las buenas. Ahora una cámara de seguridad que no es Full HD es algo que no está en el estándar, ¿cierto? Por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas en visión artificial. Lo otro es que, y algo que comentó Leslie al inicio, tenemos mucho mejor acceso a las capacidades de cómputo. O sea, tenemos el Amazon Web Services o el Google Computing Cloud a la mano, ¿cierto? Y otra, tenemos mucha capacidad instalada para enfrentar estos desafíos. O sea, en resumen, tenemos mucha capacidad para hacer detección, reconocimiento, conteo, trazabilidad, patrones, detección de patrones, optimización. Cuando tengan esos en mente, y eso es como un consejo, se puede obtener a través de visión artificial e inteligencia artificial. Y para finalizar, esta es mi última lámina. ¿Qué cosas, oportunidades y qué es lo que yo trataría de aportar? Es que hay que acercar el mundo productivo al mundo universitario. O sea, la universidad tiene que crecer hacia la industria y la empresa tiene que crecer hacia la academia. Al menos mi experiencia, ¿cómo se ha logrado? Se ha logrado a través de, por ejemplo, de incorporar profesionales en ambos. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de esto. Yo soy un profesional del área industrial que me incorporé en un rol dentro de la universidad. Y al revés también puede ser. Hay que abrirla, hay que establecer relaciones de confianza y compartir, por ejemplo, profesionales. No hay que tenerle miedo a eso. Hay que establecer buenos modelos de transferencia tecnológica. O sea, no hay que estar preocupado de quién se queda con qué. O sea, hay que estar preocupado, pero no hay que tenerle miedo a negociar desde la empresa y desde las universidades. Establecer claramente cuál va a ser el uso que se le va a dar a los desarrollos tecnológicos, cómo se va a retribuir a la universidad y a la empresa, cómo se retribuye el conocimiento previo que tienen los académicos y también las empresas, que también tienen un conocimiento importante. Y después, formar, también es un tema que nosotros hemos tratado en el centro y también como profesional, formar en negocios de innovación basado en ciencia, tanto académicos como empresas. Nadie está acostumbrado a hacer empresas de base tecnológica o proyectos de base tecnológica. Y es algo que nos falta formarnos, nos falta leer, aprender, ver experiencias, ver, por ejemplo, tener este diplomado, ojalá conseguirse en algún futuro después charlas de gente que lo haya logrado de afuera, o ejemplos locales de que estén haciendo estas cosas y ver. Solo se va a aprender de probar, fallar, mejorar y avanzar. Y para eso también tenemos fondos disponibles. También Eli habló de la ley +D, es un buen ejemplo de un fondo que uno puede postular, pero también hay un montón de otros fondos, ya sea en ANIT, de hecho se abrió hace poco, no lo puse porque lo supe hoy día en la mañana, pero para la incorporación de doctorando o de doctorados, digamos, en la industria, y pagan hasta el 90% del sueldo de ese académico o de ese PhD en la industria. A mí me interesó bastante, me interesaría tener un profesional de
de esas características en la empresa, pero o sea, hay que tener noción, y ahí es donde yo digo crecer como empresa, que ese tiene otro mindset, tiene otra forma de ver las cosas. Uno contrata trabaja con alguien que tiene un doctorado y ve la realidad de una manera distinta, y eso hay que estar acostumbrado como empresa. No hay que tomarlo como algo que fue una dificultad, sino un valor. Bueno, eso quería decirle, me pasé un poquito en el tiempo, pero espero que retomemos, y creo que ahora lo que viene Héctor, así que los dejo con él, y las preguntas las vemos al final. Y muchas gracias a todos, y muchas gracias por la invitación, Leslie, Gonzalo, a exponer un ratito. Gracias, Jaime, súper interesante todo lo que has hecho, así que ojalá que todos se motiven a trabajar. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Me Ya, escuchan? entonces, sí. Sí, Ya, perfecto. disculpen que no ponga la cámara, como comentaba al principio, tengo problemas con internet, estoy del celular, espero que no se caiga. Voy a compartir Leslie, yo, sí, sí, mejor, porque si no, podemos tener más problemas. aquí estoy. Si comparto yo. Ya, bueno, como decía, mi nombre es Héctor Allende, Cid, soy académico de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo vengo, bueno, estoy de la universidad desde el año 2015, vengo del área de Machine Learning, ¿ya? Pero los últimos años he estado metiéndome en lo que es procesamiento de lenguaje natural, que es un área que ha tomado bastante, o sea, ha estado bien en la palestra los últimos años, especialmente porque la cantidad de información que se genera textual, con cantidad de datos textuales, es demasiado. Ya la mayoría de Internet está compuesto justamente por texto. Y es por eso que me interesó el tema, y el procesamiento de lenguaje natural ha sido uno de los temas que me ha tocado ver a mí últimamente. La siguiente diapositiva, muchas gracias. No, la anterior. Pasé, ya. Ay, Sí. Bueno, para empezar, que tenemos que saber primero qué es procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? O PLN, es un campo de la ciencia de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano, ¿ya? Las interacciones que se producen entre lo que es el ser humano y la máquina se tienen que medir, ¿no es cierto?, mediante el procesamiento de un lenguaje en común, ¿ya? Es el lenguaje natural. Se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas y máquinas por medio del lenguaje natural. No trata de la comunicación por medio de lenguajes naturales en forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para comunicarse que sean eficaces computacionalmente y que se puedan realizar por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación. Por ello, como les decía, esto es parte de la inteligencia artificial, se mezcla con lingüística y yo diría que es una de las tareas, ¿no es cierto? Una de las tareas más, no es porque yo trabaje en el área, pero es una de las tareas más complejas ya en inteligencia artificial. ¿Cómo lograr comunicarse con un computador que éste entienda y poder, ¿no es cierto?, llevar una conversación con un computador? Es algo, los chatbots, por ejemplo, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, es todo un tema, ¿ya? Siguiente, ¿qué tipo de información nosotros podemos trabajar? Ya tenemos info desestructurada, por ejemplo, voz, ya, lenguaje hablado, textos legales, currículum vitae, documentos oficiales, otro tipo de documentos. Lo que se hace con el procesamiento de lenguaje natural IA es, mediante técnicas de Machine Learning, generalmente, mediante técnicas de clasificación, extracción, relación y búsqueda, es encontrar modelos que nos sirven para hacer ya sea predicciones, informes, alertas. Estos textos, ¿no es cierto?, como se ve acá, pueden ser de una variada índole. Y mediante técnicas que son de inteligencia artificial como Machine Learning, ¿ya? Y especialmente ahora con el crecimiento en popularidad de Deep Learning, podemos, ¿no es cierto?, hacer cosas que antes se pensaban que eran casi imposibles. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer. La siguiente diapositiva, podemos ver que se pueden realizar distintas tareas en procesamiento de lenguaje natural.
Por ejemplo, como comprensión del lenguaje, comprender, ¿no es cierto?, qué se está hablando. Recuperación de información, ya recuperar documentos de manera mucho más rápida y de manera mucho más efectiva. Extracción de información, ¿sí? Extracción de información, por ejemplo, para hacer resúmenes, etcétera. Búsqueda de respuestas, ¿sí? Búsqueda de respuestas, question answering se llama el área, donde uno hace, si tiene un texto y uno hace preguntas, y la IA que está detrás tiene que darnos las respuestas. Generación de discurso, ¿ya? Generación de texto automático. Hay modelos, ¿no es cierto?, que han funcionado bastante bien, que les voy a hablar un poquito más adelante, en la diapositiva de más adelante, que es el modelo GPT-3, que es un modelo transformer de OpenAI, que es la iniciativa de inteligencia artificial de Elon Musk, que funciona excelente para hacer generación de discurso. Tenemos traducción automática. De hecho, los modelos transformer partieron primero con traducción automática. Reconstrucción de discurso, reconocimiento de palabras, síntesis de voz. Las cosas que se pueden hacer con procesamiento de lenguaje natural es muy variado y es mediante la IA, que se pueden lograr hacer todas esas cosas. ¿Cuál es el estado del arte en procesamiento de lenguaje natural? Los modelos que están desempeñándose muy bien últimamente son los modelos basados en transformers. Los modelos de transformers son modelos de redes neuronales profundas que tienen una atención multicabezal, ¿ya? Se pueden generar, ¿no es cierto?, en paralelo, se pueden entrenar en paralelo, y tienen una arquitectura encoder-decoder, ¿ya? Es un verdadero monstruo el modelo. Se diferencia de las redes neuronales clásicas, como son las redes profundas, como las LSTM, las redes recurrentes, las redes CNN, las convolucionales, porque son modelos que son muy grandes, ¿ya? Hay distintos tipos de transformer. Tenemos BERT, ya que es uno de los es de Google, los GPT-2, GPT-3, que son de OpenAI. Facebook también tiene su propio modelo transformer. Y estos modelos, mediante transfer learning, que es cuando tú transfieres el conocimiento de una entidad a otra, mediante procesos de preentrenamiento con grandes volúmenes de datos y un ajuste manual, o sea, manual entre comillas, o sea, un ajuste fino, perdón, se pueden lograr, ¿no es cierto?, hacer que se pueden crear chatbots de manera súper eficiente, se pueden crear, ¿no es cierto?, un sistema de question answering, se pueden crear clasificadores de texto que funcionan muy bien. Por lo tanto, y estos modelos ya están disponibles para que uno los descargue, ¿ya? Y se pueden hacer fine-tuning a estos. De hecho, si uno se pone a buscar en GitHub modelos basados en Transformer, uno puede encontrar una gran cantidad de implementaciones de estos modelos, incluso las implementaciones hechas por Google o OpenAI. Y estos modelos se pueden usar para, como les decía, hacer procesos de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, aplicado, ¿no es cierto?, al contexto local, ¿ya? En la siguiente diapositiva podemos ver aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural en el contexto local. Ya vamos a hablar de chatbots, de análisis de textos médicos, texto jurídico, detección de discurso de odio en redes sociales, análisis de currículum vitae, que se relaciona un poco con lo que hablaba Gonzalo al principio, cuando acá se hace mediante texto, análisis de sentimientos e intenciones en redes sociales. Los chatbots son una tecnología que está surgiendo, ¿no es cierto?, de gran manera en los últimos años. Hay varias empresas chilenas que se dedican a esto. ¿Ya? Chatbot Chocolate, que es una empresa no es chilena, pero se instaló hace poco en Chile. Chatbot Chile. Crean tecnología para poder comunicarse, que se comunique un cliente con un robot, entre comillas, ¿cierto? Y este puede ayudar a responder preguntas sobre un producto, sobre un servicio, y las preguntas generalmente, y las respuestas generalmente son bien adecuadas al contexto. Estas son una mezcla de sistemas expertos. Parece que perdimos a Héctor. Héctor.
Qué mal. ¿Me escucha el resto, no es cierto? No soy yo Sí, la que tiene el sí, problema. sí, sí, Ya, ok. se Pucha, bueno, cortó. quizás podríamos seguir con la siguiente charla para que no perdamos, digamos, el hilo, a no ser de que Actor haya podido retornar, pero parece que lo perdimos. Le dejamos después el espacio para que termine el final, pues, si es que puede volver a conectarse. Mil disculpas a todos por el problema técnico, pero el internet hace que sea así. Entonces, ahora voy a dejar con ustedes a Broderick Crawford, que es nuestro último relator. Así que, Broderick, cuando quieras Hola, puedes comenzar. hola a todos y a todas. Yo quería empezar mostrando eso. Quería mostrar el sitio de LinkedIn hoy día y buscar particularmente empleo, por ejemplo, Data Science. Y si nos fijamos, 183 empleos de Data Science en Santiago, no sé, otros más por otros lados. Totus, Corner Shop, Microsoft, Chile Express, AFP Cuprum, Itaú. No sé, miremos alguno de esas convocatorias. Hay una presentación un poco de la empresa, que siempre venden, ¿cierto? Que una empresa maravillosa, todas las que ofrecen pega. Después, ¿qué esperamos de ti? ¿Qué esperamos de Data Science, de un científico de datos? Construir, escalar y mantener productos de datos basados en aprendizaje automático, optimización y otros tipos de algoritmos. Desarrollar y desplegar tus propios pipelines de datos con ingeniería de características, bla, bla, bla. Otras cosas más. ¿Qué necesitamos de ti? Tener un título en un campo técnico, de ingeniería como la informática, la física, etc. O un campo cuantitativo como la economía, la estadística, las matemáticas, etc. Saber aplicar diferentes algoritmos para resolver diferentes problemas, regresión logística, árboles potenciados, redes neuronales. Utilizarás lo que sea adecuado para el propósito, buscando ampliar tu zona de confort, aprendiendo cosas nuevas y profundizando en particulares subcampos siempre que sea necesario. Poco dominio inglés, otras cosas más. No sé, miremos otro de un banco, a ver, Itaú. Requisitos. ¿Qué se espera primero? Ambiente laboral. Los principales objetivos del cargo se basan principalmente en desarrollar modelos de propensión, clasificación y optimización utilizando metodologías de Machine Learning e inteligencia artificial. El objetivo es construir inteligencia sobre información tanto interna como externa, generando oportunidades comerciales y de relacionamiento con clientes. Requisitos: ingeniero civil matemático, estadísticos, civil industrial con estudios data science o carrera afín. Hay unos conocimientos adicionales. ¿Ya? Eso, como lo que está pasando hoy día, con necesidades laborales y tomando un poco las preguntas que nos hizo Leslie al comienzo, digamos. Los colegas ya han hablado de uso, de oportunidades, y yo voy a centrar un poquito esta pequeña presentación en la necesidad de recursos humanos. ¿Ya? Chile y el mundo en busca de talentos. De acuerdo a lo que vimos en los avisos, y uno puede seguir haciendo ahí, no sé, buscando patrones en esos avisos, dado que estamos hablando del tema. Hoy encontramos cientos de ofertas laborales para Data Science, en general, también para analistas de datos y otros nombres asociados. ¿Qué se pretende? Desarrollar modelos predictivos, clasificación y optimización utilizando Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir inteligencia sobre información tanto interna como externa, generando oportunidades comerciales y de relación con clientes. Ya vimos que no solo es retail, ni comunicación con clientes, ni los aspectos comerciales, ya vimos que en la industria también se ocupan harto estas cosas, pero a partir de los avisos de trabajo laboral hoy día, podemos encontrar que se requiere y hay oferta bastante amplia para este tipo de profesionales. ¿Ya? ¿Noticia nueva? No, no es noticia nueva. Probablemente haya explotado y se haya acelerado el fenómeno por la demanda de científicos de datos, por la pandemia, ¿cierto? Pero ya desde el año 2019
El mismo LinkedIn ya venía anunciando el fuerte crecimiento de este tipo de demanda laboral. El mismo año, coincidentemente, en 2019, un autor medio famosillo, de Oppenheimer, publicó en su bestseller Sálvese quien pueda, donde nos habla sobre el futuro del trabajo, y nos indica que una de las 10 profesiones más demandadas entre el 2020, a partir de 2019 y 2020, en la próxima década, serían los analistas de datos, ingenieros de datos y programadores, debido a que los datos serán el producto más valioso en los próximos años. Todo tipo de industrias, desde bancos hasta restaurantes, están reclutando la mayor cantidad de analistas e ingenieros de datos que puedan para identificar nuevos clientes y retener los que ya tienen. Eso lo escribía literalmente el autor. También en 2019, el Ministerio de Ciencias de Chile inició un proceso de participación ciudadana para elaborar lo que en algún minuto nos presentó Leslie, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo borrador está disponible en la página que también nos mostró Leslie, donde se proponen los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en esta materia durante los próximos 10 años, con el objetivo de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Dentro del mismo documento, respecto a estas necesidades de talento y de recursos humanos, la política en el eje desarrollo de talento señala: en el caso de Chile existen marcadas brechas en capacidad y talentos en todos los niveles para áreas relacionadas con la transformación digital, como lo son la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Y además proponen a las universidades que generen una oferta académica renovada que considere iniciativas para construir y desarrollar inteligencia artificial. ¿Dónde estudiar inteligencia artificial? En distintas universidades, en distintos niveles también. La política no solamente le invita a las universidades, invita a todos los niveles, del nivel escolar, técnico y también universitario y de posgrado, digamos. Particularmente nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ofrece diversos diplomados de especialización, entre los cuales destacan el foco de esta charla, que es el diplomado de Inteligencia Artificial, y también tenemos el diplomado en Big Data y Data Science. También la unidad académica, hace bastante tiempo, y mucha de la audiencia que está presente son egresados nuestros, alumnos actuales nuestros también, ofrece magíster y doctorado, donde tenemos un fuerte quehacer en inteligencia artificial, ¿ya? Y algo bien importante es que a partir de este año, la escuela recibió alumnos, mechones, que están estudiando ingeniería civil en ciencia de datos. ¿Cómo entendemos nosotros la inteligencia artificial, particularmente en torno al quehacer que tenemos en la escuela? La inteligencia artificial la entendemos como Big Data más Soft Computing, donde las técnicas de inteligencia computacional, Soft Computing en inglés, son capaces de aprender y optimizar usando grandes volúmenes de datos. Si hablamos de inteligencia, también tenemos que hablar de aprendizaje. En este caso se trata de aprendizaje de máquinas, ya sea computadores, smartphones, y el aprendizaje de máquina, en inglés Machine Learning, y lo que estamos conversando acá, ¿cierto? La inteligencia artificial, según esta definición, nos entrega la oportunidad de utilizar técnicas de aprendizaje, muchas de ellas muy antiguas, desde la estadística, de la econometría, y que hoy día se usan gracias a la gran disponibilidad de datos que tenemos y la capacidad de cómputo, con la pretensión de que la empresa logre inteligencia competitiva, capacidad analítica, modelos predictivos productivos y tomen decisiones oportunas, tal como lo vimos en los avisos que comenzamos analizando en LinkedIn, ¿ya? Un poco para rematar esto, también hay que ver, y la política de inteligencia artificial que nos proponen analizar y opinar, pues, con un borrador que está dispuesto también a sujeto a críticas. En ese borrador participaron casi 2000 profesionales durante una serie de reuniones y consultas para llegar a consensuarlo. Nos dicen que la inteligencia artificial es un sistema sociotécnico, una tecnología que refleja la sociedad que la construye y cuya evolución está condicionada y condiciona el desarrollo de esta sociedad. Una implicancia no menor, ¿cierto? Valorando esta implicancia, los invitamos a revisar esta política, que no solo abarca definiciones y especificaciones técnicas, sino que también busca insertar a Chile exitosamente en la revolución tecnológica y orientar estas herramientas al servicio de las personas. Les habló Broderick Crawford, yo soy profesor de la escuela hace ya un par de décadas, soy responsable de un fondo que tiene que ver con estos temas por el lado de optimización,
y le agradecemos fuertemente la asistencia a ustedes. Y yo no sé si se conectó ya Héctor para darle el retorno a Héctor o le damos el paso a nuestra conductora. Héctor, ¿cómo está tu conexión? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien, pues Ya, continuamos con Héctor. Yo disculpen, retomo el contacto después pero cuando haya Faustán, media ronda de preguntas. Ahora, Broderick parece que Sí, se nos quedó ahora. Estamos siendo ¿Perdón? saboteados. Bueno, ¿Quieres intentar terminar? ya, por favor, Leslie, ojalá que se pueda. Broderick, no te escuchamos muy bien. ¿ahora? Ahora sí. Es que no estoy hablando nada. Estaba dando el paso a Héctor, se había aparecido, o si no a ti para que partiéramos las preguntas. Sí, Héctor ahí va a intentar cerrar Vale. rapidito porque ya estamos un poquito Sí. pasados. Héctor, Sí, gracias. estamos un poquito pasados. Voy a comentar rápidamente las técnicas, ¿no es cierto? Bueno, estaba hablando de chatbots que están empezando a implementar en Chile. Hay varias empresas que se están implementando. Y una mezcla, ¿no es cierto?, de sistemas expertos con inteligencia artificial para poder resolver el problema, ¿no es cierto?, de comunicación con clientes. La siguiente diapositiva habla un poquito de textos médicos, ¿ya? Las anamnesis médicas son textos clínicos que se utilizan para tener un registro del estatus, ¿no es cierto?, de los pacientes. Y me tocó trabajar con una anamnesis, ¿no es cierto?, médica para el caso de cáncer, para poder clasificarlos automáticamente, ya con la enfermedad correspondiente. ¿Por qué? Porque en Chile, ya y trabajamos con datos de Chile, más del 50% de las anamnesis se quedan clasificadas, ¿no es cierto?, como otros. Por lo tanto, cuando queremos hacer, ¿no es cierto?, estadísticas respecto a las enfermedades que ocurren en Chile, esa gran cantidad de clasificados como otros no se pueden aprovechar para hacer, ¿no es cierto?, estadísticas y hacer políticas de Estado. Por lo tanto, es sumamente importante tener clasificada toda esa anamnesis. En la siguiente, Leslie, quería hablarle un poquito de, bueno, esto es un emprendimiento que tengo yo, una startup, con colegas de Brasil, que tiene que ver con el análisis de textos jurídicos. Ya he estado trabajando con ellos, especialmente aplicado al contexto brasileño, que es un mercado mucho más grande que el chileno, para hacer pronósticos de juicios y hacer, ¿no es cierto?, clasificación automática de textos jurídicos para hacer la vida más fácil a los abogados, ¿ya? Este emprendimiento, ¿no es cierto?, ha resultado bastante bien. Estamos ya con nuestro primer producto, que está a punto de salir, y también se usan técnicas acá de procesamiento de lenguaje natural, ya sea estos algoritmos transformer, técnicas clásicas de Machine Learning, y que hacen un buen proceso de clasificación de los textos jurídicos. La siguiente, Leslie, quería hablarles también de detección de discurso de odio. Bueno, todos saben que las redes sociales son una fuente grande de información, pero también de muchos problemas. De hecho, la detección de discurso de odio es un problema para muchas redes sociales que tienen, ¿no es cierto?, problemas porque violan las políticas, ¿no es cierto?, de estas redes sociales, las políticas internas. No se puede hablar justamente de redes sociales, o sea, de discurso de odio, porque eso afecta, ¿no es cierto?, a los usuarios. Acá, en este trabajo, hicimos una detección, ¿no es cierto?, de odio, de discurso de odio, en un ambiente crosslingual y multilingual. ¿Ya? Hicimos un algoritmo para que funcionara bien cuando se habla en distintos idiomas. ¿Sí? Funciona bien el algoritmo en distintos idiomas, en inglés especialmente y en español. Por último, quería, la siguiente diapositiva, hablar un poco de los análisis automáticos de CV, ya de currículum vitae. Hay muchas empresas ahora en Chile, exactamente,
que están utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar los currículum vitae de los postulantes y sacando información valiosa de ahí y procesando grandes volúmenes para hacer el proceso de automatización de la contratación, ¿ya? Y el último cosa que es la última positiva que quería hablar era de clasificación de análisis de sentimientos e intenciones. Acá tuvimos un trabajo que tiene que ver con una compañía que ofrece un servicio, no voy a nombrar, ¿no es cierto?, la compañía, donde se trabajó con el community manager de esa compañía y se quería clasificar intenciones de acuerdo a los textos de redes sociales, ¿ya? Se quería, ¿no es cierto?, clasificar automáticamente entre 5 categorías, que eran preguntas, informaciones de usuario, informaciones de la empresa, reclamos, y la última que se me olvidó, que siempre se me olvida, y una última clasificación. Entonces nosotros lo que hicimos fue entrenar un algoritmo mediante técnicas clásicas de Machine Learning para la clasificación de intención. ¿Qué es lo que buscaba el usuario cuando se estaba comunicando con el community manager de la red social? ¿Ya? ¿Para qué? Para tener, ¿no es cierto?, una mejor comunicación y contestar automáticamente las que se podían contestar automáticamente y las otras derivarlas, ¿no es cierto?, a un humano para que las revisara. ¿Ya? Eso sería. Como última diapositiva, quería hablarles de algunas conclusiones. Ya tenemos muchos volúmenes de textos y audio. El procesamiento de lenguaje natural es un tema que ha ido creciendo en los últimos años. Hay una necesidad de implementar procesamiento de lenguaje natural, ya sea para procesar currículum, para ver textos jurídicos, textos médicos. Y Chile es un país de talento, o sea, tenemos mucha gente que trabaja en estas áreas, o si bien son tanto alumnos de pregrado, de posgrado, que están aprovechando estas técnicas para hacer implementaciones, ¿no es cierto?, y tener resultados buenos en un montón de aplicaciones, ¿ya? Para eso, para seguir desarrollando este país de talento, tenemos programas de pre y posgrado en el área, que ese iba a ser el pase para Broderick, para que hablara pero bueno, lamentablemente ocurrió lo que pasó. Ya, muchas gracias, disculpen los problemas técnicos, pero ustedes saben, BTR siempre hay un Pasa. problema. Vamos a tener que preguntarle qué podemos hacer a la gente que trabaja ahí con la fibra óptica, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos algunos contactos por ahí. Bueno, muchas gracias a todos Estamos nuestros... ocupando otra cosa. No, si puedes pasar el reclamo ahí. Muchas gracias a los relatores por esta charla, fue súper interesante, deberíamos hacer esto más a menudo, porque creo que es súper enriquecedor ver lo que se está haciendo, la perspectiva de la industria, la perspectiva de la academia, la verdad es que es súper motivante. Bueno, y les dejo abierta el chat o los micrófonos si quieren hacer preguntas, para que tengamos los últimos minutitos antes de que podamos cerrar. Augusto está levantando la mano. Augusto, ¿quieres preguntar? Sí, hola. ¿Me Hola, escuchan? perfecto. Yo quería hacer una consulta respecto al PLN, en el sentido de si es posible el análisis de texto, por ejemplo, para detectar el sarcasmo, la ironía, ese estilo que tiene como, o sea, el profundo de interpretar una máquina, pienso yo. Eso. Muy buena pregunta, Augusto. Sí, hay trabajos actuales donde se trata de detectar sarcasmo, ¿no es cierto?, ironía, porque son muy difíciles de detectar mediante técnicas clásicas. Pero hay técnicas, ¿no es cierto?, basadas en transformers que pueden ayudar a resolver esto. ¿Ya? Pero es un tema que es de atención
o sea, que se está analizando actualmente, pero es uno de los problemas que existe, ¿ya? Porque justamente la ironía, el sarcasmo es muy difícil de detectar mediante técnicas clásicas, por lo tanto se están ocupando técnicas actualmente del estado del arte para encontrar textos de esa índole, ¿ya? Pero es un tema actual de desarrollo y justamente necesitamos gente que se interese en el tema para que se meta y pueda ayudarnos a resolver estos problemas. Súper, ¿alguna otra pregunta? ¿O algún comentario quizás? Quizás alguno de los presentes tiene alguna experiencia que compartir, o desde la perspectiva de las personas. Por ahí creo que Fabián está, no sé si está aplaudiendo, está levantando la mano. No, quería hacer algunas consultas. Sí. Bueno, primero felicitarles. Yo soy del área de educación. Trabajé 15 años en educación en la Universidad Católica, en Sausalito, y ahora llevo 4 años trabajando en la Universidad Playa Ancha. Y veo siempre esta innovación que está muy asociada de la productividad del mundo empresarial, pero necesitamos harto desarrollo en el sistema educativo. Por ejemplo, la violencia escolar que se sufre, bueno, ahora no estamos presentes en los colegios, sería un tema bastante interesante. Las acusaciones también de maltratos, de violencia por parte de los estudiantes en pregrado contra algunos profesores. Entonces, ¿cómo ven los chicos en la parte de productividad, de investigación y de asociación a la empresa, en tratar de buscar vínculos para el aporte a la educación en realidad? Porque hoy día mucho de lo educativo está pasando por procesos telemáticos, registros de plataforma, videoconferencias, registros escritos de los diálogos. Entonces, no veo siempre, o veo muy lejano el transferir estas tecnologías de analítica a la educación misma, ¿no? Donde también se está levantando siempre una tremenda cantidad de datos. O sea, los registros se pueden asociar con variables de evaluativos, de rendimiento, de participación, etc. Entonces, ¿qué opinión le reviste a los expertos en función de esto, de buscar estas líneas de congruencia, ¿no? Para hacer el aporte en educación? Por ahí Gonzalo quizás tiene más experiencia. En el diplomado se habla acerca de sistemas educativos, ¿no? En el módulo 1. Se habla, yo no participo en el módulo, Ah. pero sí se comenta, digamos, lo que son los tutores inteligentes. Son sistemas, entiendo, yo lo he visto, digamos, de afuera, pero entiendo que son sistemas que un poco van guiando el aprendizaje del estudiante. Lo que he visto también, por lo que comentaba Fabián, era el tema de analítica de interacción de los alumnos con sistemas, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, si el estudiante está trabajando con una simulación, por ejemplo, ¿cierto? O está contestando algún tipo de cuestionario, el cómo mueva el mouse por el formulario, el cómo contesta, si borra, si vuelve a escribir. Todo ese tipo de interacción también se puede registrar y hay gente que está haciendo investigación en torno a cuál es la interacción del usuario con esos entornos que son entornos educativos y un poquito saber, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, no sé, si un recurso de aprendizaje que se está utilizando, si es que el recurso se está usando bien o hay zonas donde no se, digamos, no se interactúa, si a lo mejor, ¿cierto? La herramienta que creó un profesor es una herramienta útil en una zona nomás y en la otra zona quizás no hay interacción. Si hay muchas formas, o sea, está por el lado, digamos, del uso de la herramienta, incluso la analítica, y por otro lado, como les digo, el tema de tutores inteligentes. Yo sé que esas cosas se ven también en el diplomado, se comentan un poquito más en detalle. Eso es lo que puedo comentar, digamos. No sé si eso puede servir. Por otro Hay lado, mucho, igual... hay mucho interés. Yo, simplemente para agregar una cosa, la gracia de la inteligencia artificial es que es súper transversal, o sea, uno lo puede aplicar en distintos ámbitos. Entonces, obviamente la educación también es un ámbito donde perfectamente se puede aplicar este tipo de cuestiones. Broderick creo que quería... Pero yo que soy profesor, ¿podría entrar a un diplomado en inteligencia artificial o tengo que saber programar, por ejemplo? Si quisiera especializarme con ese diplomado en inteligencia artificial. Claro. Muy probablemente necesitas una base en programación. Ahora, si te interesa el área, yo te motivo para que intentes aprender a programar. A veces la gente piensa que es algo súper complicado y en realidad los lenguajes de programación que se utilizan en Machine Learning y en este tipo de técnicas no son
cosas muy difíciles de aprender, ¿sí? Es más un poco pensamiento estructurado, ¿no es cierto? Un poco abstracto, y no es mucho más que eso, digamos, no necesita un conocimiento muy profundo, digamos. Lo importante es comprender qué es lo que hace la técnica y después tú usas las técnicas como herramientas, ¿sí? Muchos también sistemas se venden como, o sea, se pueden utilizar como una caja negra, básicamente, no tienes que saber qué es lo que está sucediendo adentro. Y Así nosotros que hemos tenido alumnos de Derecho en el diplomado y después se han adjudicado proyectos, por ejemplo. Y de a poco, si no, hay muchas herramientas hoy en día como SLL que están disponibles, las podemos utilizar. Son muy sencillas de utilizar, se ha democratizado mucho el uso de esas herramientas. Ya no necesitas ser un experto en Linux, por ejemplo. Ni siquiera tener un supercomputador. Hay muchas cosas que la podemos hacer a través del navegador. Oye, un par de cosas, tomando lo que dice Gonzalo, igual en el diplomado hemos tenido alumnos de distintas profesiones, muchos alumnos, incluso particularmente hay alumno que se incorporó al magíster nuestro, este trimestre, partimos régimen trimestral en el magíster este trimestre, que venía al diplomado y que es abogado. ¿Ya? También gente que se ha metido al diplomado con MBA y también ha seguido el magíster en ingeniería informática después. Pero respondiendo a la pregunta del colega de la UPLA también de temas concretos que hemos hecho, por ejemplo, hemos tratado de correlacionar en algunos trabajos el rendimiento académico con los estilos de aprendizaje, con los tipos de personalidad y con las carreras que están estudiando los alumnos. Y salen cosas interesantes que observar, digamos, y son trabajos que están hechos, que no requieren mucha tecnología, pero que sí pueden reportar impactos en la educación que no son menores, digamos. sí. Probablemente en la educación más básica, ya como pensando en una visión más de país, nos hace falta un poco de infraestructura, y por ahí probablemente esta política que están tratando de desarrollar puede impulsar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, para que tengamos una infraestructura adecuada para este tipo de iniciativas. Pero es súper importante que las personas que están en educación y que son los expertos en educación, además se interesen en el tema, digamos, en aplicar este tipo de técnicas, porque no podemos llegar, ¿no es cierto?, desde la academia, nosotros expertos en Machine Learning, a decirles qué es lo que hay que hacer. Digamos, ustedes son los expertos, nosotros tenemos la herramienta solamente. Entonces, por eso es súper bueno que gente como tú, que son expertos en el tema, se interesen, porque es realmente lo que se necesita para poder llevar a cabo estas cosas. ¿Puedo complementarte, Leslie? Sí. Quizás yo opino un poquito distinto a mis colegas, en el sentido, Fabián, yo no creo que sea necesario que tú aprendas a programar realmente o que te metas en profundidad a implementar un sistema de inteligencia artificial o de visión artificial o lo que sea. Yo creo que ahí tienes que buscar apoyo. O sea, al final uno pastelero a sus pasteles, y la velocidad es lo que más importa. Salir adelante rápido importa mucho más que a veces que salir perfecto. Por lo tanto, si yo estuviera en tu lugar, no recomiendo aprender a programar. Ahora, es distinto a tomar un diplomado para entender el alcance de una tecnología, el entender qué es lo que hace y lo más importante, qué es lo que no hace, es lo que uno va a aprender, porque programar, lamento, yo no soy buen programador, pero yo siento que es como un poco tocar piano. Si no aprendiste desde el inicio, es muy difícil que seas muy bueno. Y de hecho, yo te digo, yo programo prácticamente todos los días, estoy programando, y mi socio que aprendió a programar mucho más chico, digamos, mucho más joven, no, está años luz, yo jamás lo voy a alcanzar, de hecho. Y esa es la razón por la cual yo me asocio con gente. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo ahí es tú métete a la red, a LinkedIn, mostró Broderick, hay lugares, hay empresas de base tecnológica, contáctate incluso con el Ministerio de Ciencia, o con el centro donde estoy yo, o con Gonzalo, que te diga, mira, estos estudiantes formaron una empresa, o esta empresa que yo conozco, o incluso, ¿sabes qué? Hagamos una memoria o una tesis en conjunto para sacar un proyecto adelante, donde tú lo que vas a aportar es tu conocimiento en educación. Mis papás son profesores, ambos. Y lo que importa ahí
es homologar ese conocimiento, no para enseñar, obviamente, una máquina, quizás en el futuro, en la ciencia ficción más adelante podamos hacerlo, pero sí, porque si no, aprender a programar, cuando ya aprendas un lenguaje va a salir el Python 4, y ya está, no tiene sentido. ¿Sí? Hay que apoyarse, hay que buscar esas capacidades en otro lado. Ok, Eso, Lenny, gracias. perdón. Gracias, Jaime. No, está bien, ¿no? Está súper bien que hayan diferentes perspectivas. Y yo creo que tienes también un poco de razón, así que la verdad se encuentra siempre en la mitad del camino. Sí, claro, yo simplemente agregar que, o sea, evidentemente en el diplomado ustedes no van a salir programando, ¿no? Esa no es la idea. La idea del diplomado, normalmente cuando lo vemos en los talleres, uno hace un poquito de programación y todo eso, pero yo creo que lo que interesa realmente en este tipo de especializaciones es darse cuenta de las posibilidades que me permite la tecnología. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuáles son las herramientas que existen? Porque eso un poquito te abre la mente y dice, chuta, mira, lo que hizo la pregunta Augusto, por ejemplo, este tipo de cuestiones ya, lo que le contestó Héctor, ¿cierto? Este tipo de cuestiones, el sarcasmo, ¿cierto? Ya es difícil quizás, hay que pensar en otras cosas, hay límites. El tema de la educación que preguntaba Fabián, claro, a lo mejor dentro del módulo, ¿cierto? Donde se ven ese tipo de cuestiones, ahí puedes ver tú dónde está la frontera, hasta dónde hay cosas fáciles con las cuales nosotros podríamos llegar, cosas ya implementadas que no necesitas ni programarlas ni nada y que ya simplemente tú tienes que saber, conocer que existen, y eso te va a ayudar un poquito para guiarte, ¿no? Entonces, el diplomado es para eso, yo creo que es para tener una visión general de dónde está la tecnología hoy en día, qué cosas nos permite. Hay una mano levantada de Nivaldo, ¿Puedo agregar algo? por supuesto. Al profesor, yo igual soy profesor, ¿eh? Yo estudié pedagogía, así que y ahora también soy profesor de la escuela, pero no hago clases en el diplomado. Y llevo muchos años trabajando con redes neuronales y he hecho cosas con redes neuronales en las cuales no entregan buenos resultados. Al profesor y a todas las personas que quieren entrar, que tienen otra especialidad, el otro día tuve un intercambio ahí en LinkedIn con un experto. ¿Qué significaba hacer una red neuronal? Yo le sugiero a todas las personas que no son informáticos que se centren más en su problema. Siempre el tema más importante para resolver un problema usando Machine Learning es la fuente, de dónde vienen los datos. Entiende bien el problema desde los datos. Si tú eres especialista en educación, entiende bien el problema de educación, porque lo de Machine Learning ya está hecho. ¿Ya? Lo que no está hecho es armar el set de datos, porque si quieres hacer clasificación, vas a tener que tener un dato y a cada registro le va a tener que asignar una etiqueta. Esa decisión es la esencia del éxito de una red neuronal. Si yo tengo una red neuronal y paso datos con características que son redundantes, nadie lo va a poder hacer bien, ninguna red neuronal, a menos que sea un monstruo como la GPT. Pero yo le recomiendo al profesor y a todas las personas que entran al doctorado, no se centren, porque no les van a enseñar teoría, céntrense y los profesores les enseñen cómo se arma una base de datos para resolver el problema que ustedes quieren resolver. Por eso es muy importante. Un tipo que está en la banca tiene datos distintos a un tipo que está en la minera, un tipo que quiere analizar vibraciones, que me pareció interesantísimo el tema del colega ahí del parte sísmico. Hace ya como 2 años yo ya he leído papers sobre la fibra óptica oceánica que ya están haciendo diagnóstico. Entonces no es lo mismo modelar una vibración, porque hay que saber la ecuación de movimiento, versus a modelar otro dato. Entonces, yo creo que en el diplomado a los colegas, céntrense en enseñarle a los alumnos que es algo que cuesta mucho, en cómo armar la base de datos. Esa sería como mi sugerencia. Armar la base de datos, por ejemplo, armar la base de datos de vibraciones. Va a ser súper distinto armar la base de datos de GP3 para que aprenda el lenguaje natural. Creo que eso es lo más importante que la gente debe aprender, a diferenciar los contextos de cómo se arma la base de datos en vibraciones mecánicas, en vibraciones acústicas, o en la base de datos que tiene Héctor de derecho, que yo nunca he trabajado. Yo no sabría armar una base de datos, tendría que pedirle a un experto. Y esa es la gracia, que se centra en cómo se arman las bases de datos en distintos contextos. Eso. Gracias, Nivaldo. Es cierto, nosotros tenemos las herramientas, pero nos falta el plano. Sí. Entonces... Una cosa, yo me acuerdo que a principios de los 90, cuando contratábamos ingenieros, programadores,
y estaba toda la, no sé, pues Hammer y Champ, y reingeniería de proceso, Barro, un montón de gente transmitía con reingeniería de proceso y proceso. Nosotros cuando contratábamos gente le preguntábamos de frentón, ¿qué es para ti más importante, los datos o los procesos? Y el que nos respondía a los procesos, no lo contratábamos. Así nomás. Sin anestesia. Ya, bueno, yo creo que si hay alguna otra pregunta, si no lo vamos a dejar hasta acá porque ya estamos súper pasados y no quiero que se traumaticen con los tiempos. ¿No? Ok, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir, los que se quedaron hasta el final, a los relatores, ahí a Aníbaldo que vino también, súper interesante, ojalá que podamos tener estas iniciativas más seguido. Y los dejo súper invitados a todos para que conozcan acerca del tema, conozcan el diplomado también si quieren, pero además las otras cosas que se hacen en la escuela. Hacemos hartas cosas súper interesantes y si están interesados en saber más de inteligencia artificial, no duden en contactarnos, que los podemos ayudar por ahí. Así que bueno, los dejo en libertad, que tengan una buena tarde. Realmente, gracias. Vale, Chao, que estén Gracias súper a bien. Chao a todos. saludos. Chao, Héctor. Chao, 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 cuídense. chao. Chao, chao. Cerrar acá.